Beto, ¿te tengo que dar señal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto darles la bienvenida aquí al Colegio de México a nuestra primera actividad de lo que será un año de conferencias, seminarios, coloquios, etcétera, para conmemorar los 200 años de la relación diplomática México-Estados Unidos. Doy la bienvenida muy especialmente al ministro Alejandro Alday, que viene en representación del canciller, director también del Instituto Matías Romero, y a colegas de la Embajada Norteamericana, Roberto Quirós, quien es el consejero para Asuntos Educativos y Culturales. Muchas gracias por estar aquí. Ibis Pérez, también asistente de la Oficina de Diplomacia Pública. Muy bienvenidos al Colegio de México y desde luego a todos quienes nos acompañan en este día que es tan importante para el colegio. Agradezco, por supuesto, también a nuestros profesores ponentes, la doctora Josefina Vázquez y el doctor Lorenzo Meyer. La doctora Josefina Vázquez, bueno, ambos profesores eméritos del colegio, la profesora del Centro de Estudios Históricos, el profesor Lorenzo Meyer del Centro de Estudios Internacionales, y a nuestro moderador, quien dirigirá esta conversación entre los dos autores del libro que recordamos hoy, uno de los libros más importantes sobre la relación México-Estados Unidos, el profesor Rafael Rojas del Centro de Estudios Históricos. Antes de pasarle la palabra al profesor Rojas, me da mucho gusto pasarle el micrófono al ministro Alday, quien nos dirigirá unas palabras a nombre del canciller. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, doctora Covarrubias. Me da mucho gusto estar con ustedes. Efectivamente, me pidió el señor canciller transmitirles un saludo y sus disculpas por no haber estado esta mañana aquí entre nosotros. Le hubiera encantado, pero por agenda imposible que estuviera aquí esta tarde. No obstante, yo quisiera transmitir algunos mensajes de parte mía, más que del canciller, sobre la formación que estamos dando en el Instituto Matías Romero a los jóvenes en relación con Estados Unidos, que es de lo que yo puedo hablar, a partir del inicio de la celebración de los 200 años de relaciones y que pues enmarcan el ciclo que comienza hoy en el Colegio de México. En primer lugar, resaltamos la sociedad económica y comercial que tenemos con Estados Unidos como un punto fundamental para el desarrollo de México. El segundo aspecto en el cual estamos haciendo énfasis de cara al avance del siglo XXI es en las comunidades mexicanas en Estados Unidos y esta relación con 53 consulados que ya tenemos en ese país. ¿Esto qué significa? Pues la capacidad de empoderar a las comunidades mexicanas en los Estados Unidos para que tengan, desde luego, un conocimiento de sus derechos, que es una ardua labor, pero también mayor participación en la economía, mayor participación en la vida y en la sociedad de los Estados Unidos para los próximos años, en trabajos de mayor especialidad, tal y como ya se empieza a ver en distintas áreas de la economía y de sectores educativos de investigación en los Estados Unidos.
También el tema de la seguridad es fundamental. Resaltamos el entendimiento bicentenario que se ha logrado con el gobierno de los Estados Unidos, sin dejar de lado el aspecto del tráfico de armas que le interesa muchísimo al gobierno mexicano. Y desde luego promover un trabajo interinstitucional permanente entre agencias mexicanas y agencias estadounidenses, de manera que no se corte ese trabajo, esa comunicación en áreas muy sensibles como la seguridad, la frontera y otras tantas que requieren un trabajo permanente y que no dependa de las administraciones aquí y allá, sino que sea un trabajo de comunicación de calidad para coordinar esfuerzos y que sea de resultados exitosos para la región, la nación América del Norte. Y finalmente el posicionamiento que debemos tener como región también de cara al siglo XXI en temas de geopolítica, en temas de desarrollo tecnológico, en temas de cultura. Son los aspectos que nosotros tratamos hoy en día con nuestros jóvenes que ingresarán al Servicio Exterior Mexicano. Quería compartírselos como marco de esta conversación y anunciar que también hemos traído un paquete de revistas que llevamos a cabo con algunos académicos de esta casa, lo cual nos da mucho gusto y honor, con la Embajada de los Estados Unidos, con articulistas también de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Embajada de México en Washington. Entonces están a su disposición y espero que también resulte de interés. Muchísimas gracias y mucho éxito para todo este ciclo. Con permiso. Muchas gracias al ministro Alday y ahora doy entonces ya la palabra al profesor Rafael Rojas. Muchas gracias a la doctora Covarrubias y bienvenidas y bienvenidos a esta conversación sobre un libro referencial de la historiografía producida en el Colegio de México por sus investigadores y profesores, y yo diría también de un libro que es un hit editorial dentro de esa producción historiográfica. Recordemos que este libro se editó por primera vez en el Colegio de México en 1982 y luego ha tenido varias reediciones con distintas características, una segunda edición corregida y aumentada por el Fondo de Cultura Económica en 1989, otra edición corregida y aumentada también en el fondo en el año 1994, una cuarta edición aumentada en 2001 y esta quinta edición aumentada, no corregida y aumentada, no corregida, sino solo aumentada en este año 2022, que en efecto se cumple el bicentenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México, si se da por válido al inicio de esas relaciones la presentación de cartas credenciales del embajador del Imperio de Iturbide, José Manuel Sosaya, ante el gobierno de James Monroe en diciembre de 1822. Yo les he propuesto a los doctores Vázquez y Meyer una conversación en 3 rondas, yo diría que con intervenciones de 10 minutos cada uno por ronda, digamos, para hacer más o menos como 1 hora y luego abrir a un intercambio con el público. La primera tendría que ver con el contexto de la concepción y escritura de este volumen, año 1982, 81, 82, cómo surgió la idea del libro, qué peso tuvo en la concepción y escritura del volumen el contexto mundial y nacional en los años, en el arranque de la última década de la Guerra Fría, con una política exterior de México muy activa,
en América Latina, en el tercer mundo, encaminada hacia la diversificación de las relaciones internacionales de México. Recordemos, son los últimos años del gobierno de José López Portillo, el arranque del gobierno de Miguel de la Madrid, la política de México muy activa en relación con la revolución sandinista, muy poco después la creación del Grupo Contadora, etc. Y por último, ¿cuál era el estado de la historiografía sobre las relaciones entre México y Estados Unidos en aquellos años? Porque es un tema que se apunta desde la primera introducción a la edición inicial en el Colegio de México, y por cierto es un debate muy interesante que había adelantado Daniel Cosío Villegas, a quien está dedicado el libro, el debate con la historiografía estadounidense sobre las relaciones o los vínculos entre México y Estados Unidos. Entonces empezamos. Doctora Vázquez, adelante. Que se dedicó, vino a Harvard. ¿Esta? A ver ahora. No, no. Que vino a Harvard a estudiar historia de Estados Unidos. Llegó a ser un profesor muy importante. Primero empezó enseñando en Harvard, que es donde yo lo conocí. Nos hicimos amigos. Curiosamente, John King Fairbank, el director de estudios asiáticos del este de Asia, nos invitaba cada semana a tomar té las tardes de los lunes, y allí lo conocí. Nos hicimos muy amigos porque la primera vez que vinieron aquí, la segunda vez que vinieron aquí, se reunían en Cuernavaca para discutir las relaciones de México en Estados Unidos con Asia, en Cuernavaca, en las ¿cómo se llaman? Las mañanitas o por ahí, alguna de esas cosas muy agradables. Y me invitaron a mí, aunque había personas aquí de Harvard que se dedicaban a Japón. De todas maneras, la invitada fui yo porque era alumna de Ernest May, que era historiador de relaciones internacionales en Harvard. Cuando yo le pregunté, ¿y por qué me invitó a mí? Me dijo, pues porque eres mi alumno. Invité también a Mario porque era mi alumno. Pero yo sí fui. Y allí se le ocurrió que me invitaba para hacer una colección que estaba iniciando en Chicago. Una invitación de estudios de Estados Unidos con el mundo, con Francia, con Gran Bretaña, con Dinamarca, con México. Y me invitó a mí para México. Desde luego yo tenía poco campo para estudiar eso, y yo quería irme adiestrando para hacer algo de historia de Estados Unidos, y lo que me interesaba más eran las relaciones con Estados Unidos, sobre todo el dolor que me daba la pérdida de Texas y del territorio en la guerra con Estados Unidos. Pues acepté, pero le dije, bueno, pero voy a buscar a alguien que sepa del siglo XX, porque yo no me he dedicado al siglo XX, me dedico al XIX. Y me dijo, sí, cómo no, si encuentras quien
te acompañe, me parece bien, pero si no, también podrías hacer el esfuerzo de investigar más y eso. Le dije, no, pero no me interesa el siglo XX. Bueno, vine a México y estaba ya de regreso Lorenzo, y le propuse, ¿así? Le propuse a Lorenzo que si le interesaba y me dijo que sí. Ah, bueno, pues entonces está perfecto y aceptamos. Pero escribimos el libro en español y se publicó primero en español. El cuento de traducirlo fue de muchas etapas. Muy curioso en parte porque nos ayudaron algunas gentes como un ex secretario de Estado de la Embajada Americana, Stanley Watson, que era muy amigo mío porque era esposo de una japonesa que era la embajadora de la cultura del mundial en México. Vinieron, se retiraron en Cuernavaca y durante el tiempo que estuvieron allí siempre, ella se dedicó a conseguir que todas las sinfónicas que vinieran a México o las óperas, lo que fuera de cultura, se llevara también a Cuernavaca. Y en eso gastó el dinero que le dejó su padre, que había sido el fundador del Banco de Japón. Gastó todo su dinero, no logré que le dieran el Águila Azteca, lo cual fue una frustración para mí porque realmente lo merecía. Su marido siempre le decía, te estás gastando todo tu dinero en Cuernavaca. Sí, es mi dinero, no es tuyo. Así es que eso me gusta hacerlo, etcétera. Pero me sentí muy frustrada de no haber logrado ese Águila Azteca porque realmente había dedicado ese dinero. Pero bueno, la historia de la relación fue, se hizo con una señora que insistía en que no existían los filibusteros, que la palabra filibustero no existía en inglés. Que era verdaderamente enojosa. A distancia yo estaba en Texas y ella estaba en Nueva York y era una lata. Verdaderamente fue un dolor de cabeza, yo ya la soñaba. Ya no quería que me llamaran ni los sábados y los domingos, que se pasaba molestándome con las llamadas, pero bueno, salió. Pero el libro en español ha sufrido muchas, pobre de Lorenzo, porque siempre tenía que ponerlo de acuerdo. Bueno, yo también, pero él más porque se pasa el tiempo y entonces tenía que alargar más las relaciones. Y nos ofrecieron publicarlo en North Carolina, ¿verdad? Te ofreció este señor. Y daba lata, me ponía yo a darle lata. Y así fue. Pero fue. Tú eras la que huyabas. Pero yo no sabía ni quién iba a publicarlo ni nada. La versión en inglés original era la colección de Chicago, que es muy buena, pero a ver, ya está out of date. Muy pronto ya no se volvió a hacer en inglés, pero en español hemos seguido, no sé hasta cuánto. Yo creo que ya los autores originales ya no damos para mucho. ya no va a haber otras. Bueno, pero gracias a eso está casi al día. Sí, casi al día. Bueno.
Creo que eso basta. Si el doctor Meyer quiere agregar algo más sobre el momento en que se concibió el libro, la escritura, el peso del contexto A ver. de principios de los Hace años falta 80. otra renovada. 10 minutos, ¿verdad? Como máximo. Puse hasta mi de para que no digan que me paso. La idea del libro es que haya un lector no especializado y que le pueda entender. Es decir, un tanto fuera del mundo académico, no tiene todo el aparato propio de los libros académicos. Es un ensayo. Se supone que Josefina y yo ya conocíamos el tema, se supone, y que podíamos hacer una interpretación así general, sin tener que andar recurriendo al pie de página y que quién dijo qué y qué investigaciones. Así que nos fuimos un poco por la libre. Ella conoce muy bien, sobre todo la primera parte del siglo XIX, te la conoces hasta después de la guerra, ya perdiste mucho interés en... Sí, ya, dices, ya se llevaron lo que se tenían que llevar, ya que no nos lo van a devolver, y si nos lo devolvieran también sería un problema. Entonces, yo me había fijado, no en el siglo XIX, ahora sí me estoy fijando mucho en el siglo XIX, pero entonces no. Quedó la cosa muy bien, porque a Josefina no le interesaba a partir de cierto momento, y a mí el echar la vista hacia atrás también me hubiera costado mucho trabajo, porque entenderle a ese complejo de problemas desde fines de la colonia y el principio del 19 es muy complejo, es estar viendo a Europa, es estar viendo a México, Estados Unidos y a Europa, y cómo se fueron tejiendo las relaciones. Entonces, pues le dije que sí, y el problema fue eso de que la situación sigue evolucionando. Ya el siglo XIX evoluciona muy poco, evolucionan en sentido de que a veces hay otras interpretaciones, sale alguna obra interesante, pero en el caso mío es que todos los días está cambiando la cosa. Entonces hay que seguir eso, y me gusta, me interesa, más que me gusta, me interesa la evolución de las relaciones con Estados Unidos. Y desde luego, Josefina, a ver, yo diría que no puedes negarlo, hay como la historia no existe en el sentido, digamos, científico, es una interpretación, nunca podremos saber exactamente qué diablos pasó. En física más o menos se puede saber que si los átomos hicieron esto o no hicieron aquello, pero aquí... ¿qué pasó, por ejemplo, por la mente de los líderes? O lo que más me ha interesado ahora, y que tú metiste esto, ¿qué pasó en la visión del soldado normal, común y corriente mexicano en la guerra? Si hay pocos testimonios de los norteamericanos, sobran, porque sí les daba por escribir y pintar y todo, hasta tenía su parte artística aquello, pero el conocer qué pensaron los actores, por qué hicieron tal cosa, uno puede más o menos saber qué es lo que sucedió, pero la interpretación es la interpretación que nos da el presente. Y en el presente, Josefina es de un nacionalismo, pues yo diría que agudo. Yo soy un poco más moderado, pero es una interpretación nacionalista. Por lo tanto, Estados Unidos es visto, sí, como el actor más importante en la vida política exterior de México, sobre todo desde la guerra para acá, pero es un actor que hay que ver con mucho cuidado. Y eso decía ahorita
Ana, vamos a celebrar los 200 años. Pues celebrar, lo que se llama celebrar, yo tendría mis dudas. Vamos a acordarnos de los 200 años, pero la relación con Estados Unidos no es una relación de amistad. No hay amistad entre los países, hay entre las personas. Y aquí los intereses nacionales, interpretados por sus élites, porque también ahí tenemos muchos problemas. ¿Cuál es el interés nacional de México? ¿Era el mismo el interés de Santana que el de un ranchero en los 1840? ¿Cuál era la concepción? Es bien difícil. Entonces aceptamos que por eso nos llevamos bien, aunque debo de confesar que Josefina es difícil de tratar. Pero nos llevamos bien en eso de nuestra concepción nacionalista. Por lo tanto, tiene la historia un bias, como dirían en inglés. Es la relación entre el fuerte y el débil. Y ahí, amistad, pues no es el concepto adecuado. Nos estamos acomodando mutuamente la debilidad con la fuerza. Y ese es el contenido central del libro. Y es una visión. Puede haber otras. Puede haber otra que ponga muchísimo énfasis en la complementariedad y en la amistad y en qué fantástico que nos haya tocado ser vecinos. Yo tengo mis dudas sobre que si se escribió el destino de México por el dedo de Dios, como dice el himno, pues no sé de qué lado estaba Dios, porque a nosotros nos ha tocado una vecindad difícil. Puede ser peor, sin duda. Y Estados Unidos la maneja en algunos momentos con mucho tacto, con mucho cuidado, y en otros no. Pero la visión del libro es una visión desde el lado mexicano y el nacionalismo está ahí presente. Hubo un tiempo, y no hace mucho, en donde se decía que el nacionalismo era ya de modé. Que qué lata con el nacionalismo, ya, déjenlo. Es un obstáculo. No voy a decir nombres, pero los tengo aquí. Creo que el nacionalismo mexicano es defensivo. Vi en la historia mínima de México, que la acabo de leer ayer, para otra cosa, que tengo otros 50 años de aniversario, y ahí me encuentro el concepto que yo estaba usando, que también se había usado, es defensivo. Hay nacionalismos como el nacionalsocialismo que, bueno, son ofensivos desde el principio. El nuestro es simplemente defensivo. Y mientras tengamos la relación asimétrica con Estados Unidos, el nacionalismo es indispensable. No lo podemos dejar. Entonces el libro refleja esa visión y esa toma de partido. Objetivo no lo es. Intentamos ser lo más profesionales que podamos, que pudimos entonces, y el esfuerzo está hecho desde esa óptica, pero la asimetría es un elemento tan fuerte en la relación, que es imposible que no esté en el centro. Así que ese es nuestro centro. Y ya van a ser 9 minutos. Muy bien. Dejo. Muy bien. Bueno, yo quería invitarlos ahora a repasar un poco en lo posible y con el breve tiempo que tenemos, la fisonomía histórica de esa vecindad en el 19 y en el 20, porque a pesar de las diferencias entre esas dos centurias que se han comentado, yo en la última lectura que hice de la primera edición tuve la impresión de que el guión para narrar los dos siglos es bastante parecido. O sea que si en la larga duración parecería hablarse de un tránsito entre una alta conflictividad en la primera mitad del siglo XIX, secesión de Texas, guerra del 47,
pérdida de más de la mitad del territorio, a un entendimiento liberal, que es como le llama la doctora Vázquez, a fines de la centuria, a fines del siglo XIX, que arrancaría, ¿verdad?, con la guerra de secesión, la convergencia entre el liberalismo unionista del norte y el liberalismo juarista en México, continúa en la República restaurada, aunque es cierto que no se dejan de lado las fricciones con Estados Unidos durante el Porfiriato, pero digamos que la historia en el 19 terminaría en ese entendimiento liberal. Y el ciclo parece repetirse en el 20, a pesar de como dice el doctor Meyer, de los distintos finales de esa segunda parte que han ido reescribiéndose en los últimos años, porque se documenta muy bien en la línea de Berta Ulloa o Friedrich Katz, de las tensiones entre Estados Unidos y México en el periodo revolucionario, pero después se retoma esta idea de una concordia limitada, de que hablaba Cosío Villegas en los años poscardenistas, en la Segunda Guerra Mundial, hasta el arranque de la Guerra Fría, ¿verdad? Y esa última fase, digamos, de entendimiento, tampoco ausente de una serie de conflictos, más o menos se mantiene en el ciclo que iría de lo que el doctor Meyer llamaba él más bien cuestionaba en la primera edición la interdependencia asimétrica y hablaba de un nuevo tipo de dependencia, pero iríamos de entre esa nueva dependencia a la fase actual de integración. Lo pongo ahí para ver si realmente se puede hablar de algo así, digamos, de una narrativa similar que pasa de una alta conflictividad a ciertos grados de entendimiento, acuerdo y negociación en un siglo y en el otro. Yo creo que sí, ¿no? Pero yo creo que no, de veras, yo soy muy nacionalista, pero al mismo tiempo, obviamente tengo capacidad de entendimiento para moderarme, eso como reconocen algunos comentaristas norteamericanos. Yo creo que es más, algunos Peter Smith y Rosario Green y ese grupo, cuando me pasaron a cuello por la forma en que trataba yo algunos temas, pero en realidad creo que fueron injustos, porque sí he sido moderada, aunque aprovecho cualquier ocasión cuando presentan. Vino un profesor norteamericano que hizo una tesis sobre Lincoln, y entonces compararon algún personal de agregaduría del cultural o alguna cosa, me propuso presentarlo aquí y compararlo con Juárez. y al final me aproveché de decir sí, pero de todas maneras Juárez nació en un pueblo monolingüe de 20 familias monolingües. Es decir, no empezó hablando inglés, en cambio Lincoln empezó hablando inglés, así es que no tuvo que aprender a sus discursos en español como Juárez. Por eso nunca fue orador, porque se sentía torpe. Y eso sí fue como una aprovechar allí a los estudiantes, pero sí. Pero mire, en primer lugar, Lincoln habló inglés, ¿verdad? Nació en un tugurio, pero nació hablando inglés. Y murió hablando en inglés, en cambio el otro habló latín, griego, francés y inglés y algunas otras cosas. La náhuatl, por ejemplo. Eso sí fue aprovechar hasta el último recurso para lograr imponer al mexicano. Pero ese fue una forma de divertimento,
porque sí me gustó la comparación. Pero sí soy nacionalista y sí me duele, me sigue doliendo la guerra de Texas y la independencia de Texas sobre todo, porque es una truculencia espantosa. Eso de quejarse porque no los dejan tener su religión cuando entraron como católicos, pues me parece verdaderamente tener chutzpe, como dicen los judíos, ¿no? Matar a los padres y luego pedir clemencia por ser huérfanos. Esos son los tejanos. Eso me duele hasta el fondo del alma, pero creo que moderadamente el libro es bastante decente. Lo sigo defendiendo. Tratamos de ser objetivos, Josefina, sin irnos a los extremos, pero la interpretación que el doctor Rojas hace es adecuada. En el inicio del siglo XIX, México, bueno, pues estaba lejísimos de ser una nación, apenas estaba empezando. Estados Unidos ya llevaba un camino adelantado y ese camino adelantado le ha servido muchísimo en la comparación con nosotros. Nosotros solamente llegamos a ser más o menos una nación, más o menos un Estado nacional a finales del XIX. Ya, ellos ya llevaban, ya se habían tenido su propia guerra civil, ya se habían hecho el camino para ser gran potencia. En el siglo XX viene la revolución. Y ahí es donde es, como diría Luis Cabrera, la revolución es la revolución. Todo está revuelto y por un momento casi se pierde la idea de nación y de Estado nacional. Un momentito, nada más, no como en el 19. Pero sí fue muy difícil y Estados Unidos es ya una gran potencia. Vaya que sí hay diferencia. Afortunadamente la Primera Guerra Mundial los distrajo bastante. Y pudimos, como dice la hormiguita montada en el lomo del buey, estamos arando, pudimos hacer nuestra constitución. Yo me pregunto si no hubiera habido Primera Guerra Mundial, si la constitución del 17 se hubiera podido llevar a cabo, porque se escribió en el 16, cuando las tropas norteamericanas estaban en México, en Chihuahua, con la expedición punitiva. A ver, que nos digan cuántos países hacen su constitución teniendo ahí una parte del territorio con tropas de una potencia que ya estaba a punto de ser gran potencia, todavía no se graduaba de gran potencia, todavía no entraba a la guerra, pero ya iba a entrar. Y entonces México, por un momento desgajado, para volverse a recomponer, sí fue difícil y entonces eso pone la atención, como dice el doctor Rojas, muy a flor de piel, casi como en el principio del siglo XIX. Después ya las cosas se acomodan y bueno, no hay forma. Si es una de las dos grandes potencias y finalmente llega el siglo XX a su conclusión y Estados Unidos es la única gran potencia, pues México ya no tiene más remedio que decir que, bueno, pues vamos a ver cómo nos acomodamos aquí, pero nunca nos vamos a acomodar del todo, nunca. Hoy mismo, si uno revisa la prensa de hoy, ve uno la controversia entre la antigua embajadora de México en Washington y el canciller, y uno acusa al otro, oiga, nos querían forzar a recibir como tercer país seguro. No fue así. No, sí fue así. No, nos estamos peleando entre nosotros por algo, por una tensión con Estados Unidos. Con el gobierno de Trump era más obvio la diferencia. Pero
ese entendimiento, sí, está el Tratado de Libre Comercio y el TEMEC, ok, están como bases fundamentales, piedras fundamentales de la relación que ya no podemos echar para atrás. Pero un entendimiento así, qué simpáticos son ustedes y qué bien le están haciendo, no. Van a salir, ahora son los migrantes, ya saldrán otros temas, pero hay que estar con esta doble visión. Tenemos que administrar la relación con Estados Unidos y Estados Unidos tiene que administrar la relación con México aunque le pese, aunque no quiera. Nuestro gran problema de la falta de seguridad tiene que ver también con el gran mercado de drogas que son Estados Unidos y que impulsa a la industria de la droga en México y el tráfico de armas que estaba en el siglo XIX, el tráfico de armas y en principios del siglo XX, la Revolución Mexicana no se entiende sin el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Así que lo seguimos teniendo, lo seguimos teniendo. Para nosotros el punto es, bueno, tratar de no sucumbir en la medida en que podamos tener una soberanía. Nuestra soberanía está limitada y la limitante de la soberanía mexicana es Estados Unidos, es un hecho, no hay ni que darle muchas vueltas, pero dentro de un cierto margen tenemos capacidad de actuar y esa es la zona en donde las autoridades mexicanas y la sociedad mexicana también tendría que tener una voz y una capacidad para tener como tarea histórica en la relación con Estados Unidos la meta de ampliar en lo posible, sin entrar en un choque directo, la soberanía limitada de México. Y bueno, esa es nuestra gran tarea. Casi, y con esto termino, casi podría yo decir que no hay relación de México con el resto del mundo que no pase por Estados Unidos. Alguna es directa, ¿no? Pero ahorita Cuba, por ejemplo, que Venezuela o Ucrania, todas esas relaciones que México tiene o casi apenas tenues, pasan por Estados Unidos. No hay nada importante en nuestra vida política internacional que no tenga que pasar por Estados Unidos de manera directa o indirecta. Así que para nosotros el tema es bien importante y cierro con esto que me llamó mucho la atención cuando yo fui un tiempo director de un centro aquí y alguien de Finlandia vino. Y uno tiene que recibir a todo el mundo, pues ni modo. Esa es una de las tareas. Y me dice, ¿y dónde está su centro de estudios norteamericanos? No tenemos. ¿Cómo? Nosotros en Finlandia tenemos como 10 centros de estudios soviéticos y rusos y todo. Pues sí, fíjese que nosotros entendimos que la mejor manera de defendernos es no tener ningún centro de estudios norteamericanos para que no se metieran en nuestras entrañas. Fue una mala decisión, la verdad. Pero me extrañó, sí, ¿dónde están los centros de estudios norteamericanos? En el colegio no hay un centro de estudios norteamericanos. Y en parte es una defensa, porque metiéndonos en eso nos abruman. Entonces no hay muchas salidas. Este libro ya pasará, vendrán otros, harán otra interpretación, nuestra generación ya está de salida y adiós. ¿Qué hagan con el nacionalismo? ¿Lo transformarán? ¿Lo mantendrán? ¿Lo echarán por la borda?
Ya a nosotros, a Josefina y a mí como representantes de un tipo académico frente a Estados Unidos, sí nos interesó que al reconstruir desde nuestra óptica la relación con Estados Unidos es también una manera de defender el interés nacional mexicano, aunque sea en abstracto, así como la vida intelectual, que sí tenemos la necesidad de mantener una buena relación, pero conscientes de que nuestros intereses no coinciden, más que en algunos puntos y en otros no van a coincidir nunca. Muy bien. Bueno, mi última pregunta tiene que ver un poco con este tema de la historia de la diversificación de las relaciones internacionales de México en los últimos 40 años, porque este libro está cumpliendo 40 años y con algo que mencionaba al principio, que es el proceso de reescritura del libro, ¿no? En los últimos 40 años. Algo que llama muchísimo la atención es que cada año de edición corregida y aumentada o no aumentada, es un año muy significativo. 1989, caída del muro de Berlín, a un año de la turbulenta elección de Carlos Salinas de Gortari, 1994, levantamiento del EZLN, entrada en vigor del TLC, 2001, el atentado en las Torres Gemelas, el momento, digamos, aparentemente armonioso de las relaciones entre Fox y Bush Jr. y esta última en 2022 con la entrada en vigor del TMEC, de la declaración de amistad entre Estados Unidos, de la declaración de Norteamérica, donde los términos de la integración se plantean, me parece, de una manera que rebasa la interdependencia asimétrica o cualquier otro tipo de conceptualización de esos vínculos que se vivieran en los años 80, a finales del siglo XX, los años 80 y 90. Entonces mi pregunta sería, ¿qué tanto ha tenido que reescribirse el libro en los últimos años y cómo valoran ustedes el momento actual de las relaciones entre Estados Unidos y México? Luego creo que daríamos, ¿verdad?, un pequeño tiempo, Ana, a intercambiar con el público. Adelante. Josefina, ¿Está prendido? Sí. Es muy importante porque Poinsett fue secretario de Estado de Marina y mandó comprar los mejores, traer todos los mejores la artillería básica de Europa, de las mejores de todas, y se compraron las mejores. Ese dato es impresionante. Imagínense al pobre de Mariano Salas, que era artillero, ver con la artillería ligera, nosotros con nuestros cañones de Waterloo, que le compramos con el segundo préstamo a los ingleses, los que habían vencido a Napoleón, pesadotes allí que necesitaban de no sé cuántas bueyes para cargar un cañón, y ellos con unos ligeros de larga distancia. Yo creo que el nada más verlos
ya estaba vencido. Sí. No solo el sol de Texas que da tan fuerte en la tarde a la hora que fue sino además los estragos que hacían la artillería. Y luego los soldados que tomaban pinole y poco más, alguna carne, pero pinole. Sí. Era lo básico. Sí. Entonces, uno piensa en esas cosas y dice, bueno, pues estamos fritos. Sí. Estábamos vencidos mucho por los elementos en contra por falta de material, pero sobre todo, me acuerdo que Miguel Soto dijo, no, pero no importa tanto la artillería. Dice, pero Dios, la bomba atómica tampoco venció a Japón, ¿verdad? La tecnología es básica, pero yo creo que libros como ese son muy reveladores porque cambian totalmente en una página. Es un apéndice del libro, pero básico. Claro. Sí. Y también cita algo como él fue hijo de presidente, se da cuenta que lo que hace Polk es es anticonstitucional el haber reconocido la declaración de esto que hace porque México estaba pagando. Sí. No era admisible eso que dijera que no había pagado. Sí, que estaba ahí la actualización bibliográfica del libro es muy notable esa para el siglo primera XIX, parte en el siglo XIX, pero en el XX también los estudios o sea, al principio en las primeras ediciones estaba Rippey, Callahan, Howard Klein, pero después vienen los estudios de Lowenthal. Curiosamente, estos pequeños detalles, Sí. el hecho de que fuera hijo de presidente Sí, claro. Sí, hace sí. la diferencia. Sí. Creo que es muy importante ese libro. No sabe nada de historia de México y no hablaría español ni nada, pero el libro es muy importante por eso. Sí. Doctor Meyer. Hay también una simetría en este campo. Los historiadores norteamericanos les interesa bastante poco México. A ellos les interesa Estados Unidos, son los mejores. A ti que te gusta lo de Harvard, pues si quieres hacer carrera como historiador en Estados Unidos y estás en Harvard, toma un tema básico para Estados Unidos. Los que se dedican a la historia con México son bastante marginales. Sí. Nosotros están en nuestro centro de atención, ya sea intelectual o política, emotiva, lo que sea. Para Estados Unidos, México, pues es bastante secundario, de no ser por los migrantes ahora y por el fentanilo, pudiera ser que pasara desapercibido. Así que no hay una gran bibliografía norteamericana sobre nuestra relación. Bueno, tienen otras prioridades. Y eso que dice Josefina de la artillería, a mí también me dirigí una tesis sobre el ejército de operaciones que va de México a Texas para enfrentarse a los tejanos. Es patético. México no tiene mapas, no sabe de repente, hijo, apareció un río aquí, pues ¿dónde estaba? No, pues hace ya algunos siglos que está ahí, pero no teníamos la noción. ¿Y ahora cómo pasamos? Esa artillería pesadísima, que por cierto, algunas de esas piezas están en West Point, en un jardincito, ahí está Padierna y etcétera. Para ellos ya eran casi piezas de museo y ahora todavía más. Esa artillería mexicana realmente no existía.
y la artillería norteamericana dejó a una cantidad de inválidos en la parte mexicana que, bueno, da pena. Tenían toda la superioridad. Ahora, en el siglo XXI, ya el ejército mexicano ni se molesta en pensar en la guerra con Estados Unidos. Ya no, es interesante, ya no se puede. Estamos con un vecino en el cual uno de los instrumentos más importantes de la historia política del mundo, que es la guerra, ya no tiene cabida. No podemos pensarla. Está fuera de nuestras dimensiones. En tu siglo todavía tenía sentido, pero ya en el mío ya tenía bastante poco. Y al terminar ese siglo XX y empezar el XXI, porque no podemos ni siquiera pensar en el enfrentamiento armado con Guatemala o con otros vecinos. Eso también lo domina Estados Unidos. Así que él decide con quién sí, con quién no. Uno de los instrumentos básicos históricos de la evolución de las naciones ya no funciona para nosotros. La relación con Estados Unidos sí que es peculiar, a lo mejor para bien. Nos quitó un instrumento histórico, que es la guerra. Ya sí hay un ejército en México, pero ese es para enfrentar a otros mexicanos, ya no a los norteamericanos. ¿Cuál fue la última enfrentamiento? Fue en 1916 en el Carrizal, ¿no? Entre lo que era el ejército constitucionalista, los carrancistas, y una partida de caballería de Estados Unidos. Pero ya no tenían, por cierto, que ahí el general mexicano se lo llevó el señor porque perdió la vida en el encuentro. Pero ya a partir de ese momento se perdió una de los instrumentos que en tu siglo sí tiene mucho sentido. En el mío ya, gone with the wind. Para algunas preguntas, empezaríamos con 3 preguntas. A ver, empecemos por acá, por el joven de acá. Creo que es un alumno nuestro. ¿Se presentan, por favor? Sí. Muchas gracias. Mi nombre es Francisco Alatriste. Soy estudiante aquí en el Colegio de Licenciatura. Yo quisiera preguntar, ahora que se menciona esta gran asimetría de poder que desde luego ha guiado la relación entre México y Estados Unidos en los siglos, este tipo de pequeñas cosas que le dan a México una independencia relativa, ¿no? Un poder relativo para actuar en disenso con lo que a Estados Unidos quizás le agradaría más, ¿no? Y cómo históricamente ha habido casos en los cuales, pues, efectivamente México ha hecho otras cosas, a veces porque incluso a Estados Unidos le ha convenido, ¿no? Como en la relación con Cuba para poder ser un intermediario, o incluso el mantenimiento de las relaciones de México con la Unión Soviética, pues también para ser mediador entre las partes, ¿no? Porque eso convenía a intereses estadounidenses. Pero hubo otros casos en los cuales quizá México, en su debilidad, se hizo fuerte, ¿no? Pienso, no sé, en un caso que puede parecer chusco como la fiebre aftosa, ¿no? O sea, México al final no coopera de la manera en que Estados Unidos lo quiere, pues porque no puede, ¿no? Y eso le da cierto poder para desobedecer, ¿no? Para hacer otra cosa, ¿no? ¿Cómo estas pequeñas cuestiones que dan cierto poder a México se ven, por ejemplo, ahora, ¿no? Con la cuestión migrante? Es decir, ¿ustedes considerarían que algo como
las políticas migratorias actualmente tan discutidas podrían darle a México cierto poder relativo incluso para plantarse frente a la superpotencia y disentir en este tema, pese a ser un tema tan importante y central a los intereses estadounidenses? Muchas gracias. ¿Quién responde? ¿Josefina? Bueno, entonces respondo yo. El tema de la fiebre aftosa es muy bueno, porque ahí se muestra, la idea era matar a los animales, el rifle sanitario. Este está aftoso, pácatelas, ahí va, se le mata. Pero hay una protesta de parte de los campesinos por esa política. Entonces, lo que está detrás es la posibilidad de un nuevo movimiento contra el gobierno mexicano que va a ser en el largo plazo contrario al interés norteamericano. El interés norteamericano es mantener a México en paz, tenerlo tranquilo, ya sea democrático o no sea democrático, el punto es que esté bajo control. Si empieza otra vez el campo a ser una fuente de conflicto, no le conviene, entonces es una cosa de costo-beneficio. Bueno, la fiebre aftosa, va a estar ahí, vamos a buscar otra manera de detenerla, que no pase la frontera, que no entre al ganado tejano y al ganado fronterizo, pero tampoco la decisión dura, brutal de, bueno, vamos a acabar con todos los animales que estén enfermos, total, no son míos, ahí sí que hágase la voluntad de alguien en los bueyes de mi compadre, que acaben con eso, pues no, porque hay otro costo. Y hay ahí un tema bien importante de la estabilidad mexicana como parte del interés nacional norteamericano. Y entonces el costo-beneficio, si los presionamos mucho en este campo, puede verse afectada la estabilidad y no nos conviene. Entonces han de hacer sus cálculos, yo supongo. Y eso le da cierta posibilidad a México. Si ustedes presionan mucho aquí, va a salir por acá otra cosa y a lo mejor peor. Así que más vale una solución intermedia que no esté enteramente de acuerdo con sus intereses, pero tampoco les cause luego mayores problemas. Así que el tema de la fiebre aftosa se puede poner en muchos otros ejemplos donde la interrelación lleva a que presionar en un campo puede resultar costoso en otro. Y entonces uno puede decir, pues sí, México decidió no seguir la política antiaftosa norteamericana, una muestra de su independencia. Pues sí, pero porque los Estados Unidos consideró que realmente podía causarle más problemas seguir con la política que ellos deseaban. Bien, yo quisiera, bueno, mi nombre es Francisco Beltrán, soy empresario y desde hace 14 años participo en la Asociación de Historia Económica del Colegio de México con el doctor Marichal y la doctora Kunz. Ellos me conocen. Bueno, yo quisiera comentar que yo sí encuentro aspectos positivos en la relación diplomática de México con Estados Unidos. Mencionaré 3 de ellos. Uno es que hubiera sido de México durante la invasión francesa austriaca si no hubiera sido por las armas norteamericanas, el rifle y el revólver de repetición, que ya se habían desarrollado durante la Guerra de Secesión norteamericana y el ultimátum que le enviaron los Estados Unidos a Napoleón III. A lo mejor estaríamos hablando francés, ¿no? Otras veces nos han hecho corregir el rumbo. Veamos el caso del bloqueo naval de 1914, donde se puso en evidencia una posible invasión de Alemania vía México y que después quedó demostrada con el telegrama Zimmermann, ¿sí? Y más recientemente el TPP, que fue anulado por Trump, donde México se había convertido en un simple trampolín comercial. Nos hicieron corregir el rumbo y hoy de verdad nos vamos a beneficiar de un tratado comercial con un outsourcing y un tratado que nos va a poner muy por encima como América del Norte. ¿Qué opinan ustedes?
Ay, perdón. Yo nunca estoy acostumbrada a tener estos instrumentos y se me olvida. No he pensado en eso realmente. Creo que es otra forma de pensarlo y no lo he hecho. Lorenzo, ¿tú? Pero sí lo has pensado, Josefina. El libro que editaste sobre la reacción de los estados frente a la guerra con Estados Unidos, hay un capítulo de San Luis Potosí en donde los potosinos proponen la guerra de guerrillas. No, los franceses no se hubieran quedado. Al final de cuentas, hasta de Vietnam salieron. Una guerra de guerrillas es muy distinta a la guerra del 46-48, donde el liderazgo mexicano no quiso movilizar desde abajo, porque le tenían miedo, y con razón, a una movilización popular. En cambio, con los franceses sí lo hicieron. Muchas de las guerrillas eran una mezcla entre patriotismo y bandidaje. Bueno, pues ese es el precio. Pero los franceses iban a aguantar una guerra de guerrillas cuando tenían independientemente de que tuvieran armas las tropas juaristas ya más modernas, el punto era que se enfrentaban a una guerra muy distinta a los franceses, una guerra de guerrillas. Lo de el telegrama Zimmermann, claro que los alemanes no iban a invadir ni locos que estuvieran. Lo que querían era que México se metiera en un conflicto directo con Estados Unidos para que Estados Unidos mandara tropas a México y se quedaran clavadas aquí para que no fueran a Europa. Pero no, los alemanes no tenían ninguna posibilidad de tener acción directa sobre México. Era un plan descabellado, el del señor Zimmermann, un poco jugando con lo mismo que jugó con India. Usar el nacionalismo hindú para estar hostilizando a los ingleses allá en Asia y que tuvieran que distraer tropas que podían haber ido al frente francés. Entonces, en el caso mexicano, no nos salvaron de nada. Además, no pensaban, el bloqueo naval era simbólico. Era decirle a Victoriano Huerta, hasta aquí llegaste y no vas a seguir como presidente. ¿Qué pesó más? La capacidad de los antihuertistas de enfrentar a Huerta, sí tenían esa capacidad y lo mostraron en Zacatecas, donde se preparaba el Ejército Federal estaba preparado para varias semanas de resistencia y en 7 horas se los echaron. La caída de Huerta, con o sin Veracruz, hay que tomar en cuenta Zacatecas, que ya tenían capacidad suficiente los revolucionarios. Ahora, que Estados Unidos ayudó, sin duda. ¿Y ayudó por qué? ¿Qué querían? Querían un México estable, no un México revolucionario, pero con nuevas instituciones, porque si ponían a Huerta otra vez, sería otro general. Bueno, don Porfirio en realidad nunca estuvo basado en el ejército, estuvo basado en un acuerdo entre élites, pero si ponían a un general basado en la fuerza de su ejército, no iba a resolverse el problema de la estabilidad de largo plazo de México. Entonces, había que quitar a Huerta. Les convino a los dos, a los carrancistas y al gobierno de Wilson. Bueno, ahí hay 2 respuestas de las 3. Hola, muy buenas tardes. Yo me llamo Eduardo López Bravo, soy fotógrafo y estudiante de Ingeniería Mecánica y me declaro un ferviente
fan y apasionado de su trabajo. De hecho, ha sido un doble placer escucharlos, leerlos. Y bueno, yo tengo dos preguntas muy concretas para ustedes dos. La primera es, tomando el atrevimiento de cómo han visto el panorama de estos últimos 20 años en la relación México-Estados Unidos, considerando que pues, el presente es muy cambiante. Y la segunda pregunta va enfocada al futuro. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es la perspectiva o la labor que deben de tener los historiadores y futuros historiadores que quieran ahondar más en este tema? Pues sigo Josefina. Sigo siendo nacionalista y sigo defendiendo el punto de vista mexicano, los aspectos que me parecen injustos de las relaciones, pero cada vez más me doy cuenta de algo que dijo uno de los médicos más distinguidos del Colegio Nacional, que dice, la medicina no es una ciencia, si la historia no es una ciencia. Exactamente, yo usaba en mi seminario de historia de política ese artículo para que lo estudiaran, y él demuestra que no tiene leyes, que las medicinas no sirven para todos los casos, son particularmente para algunos, pero no para todos. Entonces, no funciona como ciencia. Y estoy convencida en que todo lo que yo siento, pues en parte tengo que combatirlo, como es natural que hagamos los historiadores. Tenemos que tratar de ser más o menos neutrales en algunas cosas, pero es bastante difícil cuando hay truculentos como Polk o como algunos otros, Jackson, por ejemplo. Esos me parecen imposibles de admitir. Y algunos de los de hoy también. Algunos diputados hoy que los oigo y me dan ganas de irme así, lanzarme sobre ellos, como a veces con algunos otros políticos en el área académica me dan ganas de lanzarme al cuello de las gentes, pero creo que tenemos que ser razonablemente, que las condiciones realmente nos desfavorecieron desde mucho antes, y las condiciones de México son las que son, y entonces tenemos que movernos dentro de esos ángulos, y dentro de esos ángulos pues nos ha ido muy mal en las relaciones con Estados Unidos. Ellos tuvieron la providencia de su parte, no hay duda. Sí. Yo no me preocuparía por cuál es la tarea de los historiadores en los años que vienen, ya la encontrarán, es segurísimo. Cada quien se hace las preguntas históricas o las preguntas sobre el presente en función de lo que está pasando ahorita. Ver cómo se iniciaron las relaciones, cómo evolucionaron, va a ser diferente dentro de 20 años, según nos haya ido en esta feria de la relación con nuestro poderosísimo vecino. Las preguntas van a salir naturales. Y, por otro lado, hay también en el grupo de historiadores, bueno, pues preferencias ideológicas. No va a haber una sola corriente. Estará la izquierda, la derecha, los que se quedan navegando en el centro. Son los valores personales mezclados con las circunstancias del momento los que llevan a elegir los temas y el enfoque.
Una vez elegido el tema, eso sí es importante, es lo que pues, le puede uno decir a los estudiantes de aquí, no sé si le hagan caso a uno, pero en la elección del tema sí somos libres y depende de nuestras convicciones y valores. Pero una vez elegido el tema, hay que ser lo más congruente que se pueda con los estándares de la historia académica en ese momento y no, que no se le acuse a uno de manipulaciones innecesarias. A lo mejor la manipulación es inconsciente, pero entonces el profesionalismo del historiador debe de estar en primer lugar, pero en elegir el tema. Si alguien elige la relación con Estados Unidos, no es de gratis. Una de dos, o porque quiere fortalecer el tipo de relación que se quiere, o porque es crítico de la relación que se tiene y quiere presentar la alternativa. Ahí los valores entran. Pero una vez que se toma la decisión, la mejor manera de mantener la calidad y por lo tanto la utilidad de la historia es ser lo más congruente con las reglas dominantes de la enseñanza e investigación de la historia en ese momento. No se puede ser objetivo al 100%, eso no. Como dice Josefina, oye Josefina, y espero que a nuestra edad, cuando dices tú, pues la medicina no es una ciencia, y yo espero que sí, porque gastamos un montón en médicos y las farmacéuticas nos roban como bandidos de Río Frío. Entonces, sí, espero que sean un poquito una mezcla entre ciencia y magia. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Vázquez, al doctor Meyer, muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta conversación, y les sugiero mucho que compren México frente a Estados Unidos, este clásico, en su última edición, porque esta se va a acabar pronto. Vendrá seguramente una próxima. Gracias. Además, eran de leva. De leva, exactamente. De leva y pinole. Qué bien, doctor, qué bueno. Cuando ve uno que no les pagaban, ¿Cómo la guerra iban hambrientos. no solo de México, sino de toda América? En buena medida porque se le transfiere el poder o acapara el poder